Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Estás pensando en disfrazarte? Ven a Disfraces Puebla. Estamos en 16 de septiembre 1303-B en la Colonia Centro, en Puebla, Puebla. Ahí tenemos togas, cadetes, trajes de etiqueta, botargas, una extensa variedad en accesorios y más. Síguenos en Facebook, Disfraces en Puebla. Visita nuestra página disfracespuebla.com. Nuestros teléfonos 246-4942, 246-1202 y el móvil 2224-398360 con WhatsApp. Estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme honor teneros esta noche otra vez con vuestra atención. Hoy tenemos a Juan Carlos Baruque Hernández, queridísimo maestro, alguien que generó que Misterios del Alma Tierra pudiera nacer. Veníamos colaborando semanalmente desde hacía ya un tiempo en su programa de radio, en Mundo Insólito Radio, desde esa fantástica radio y plataforma que dirige, y me dio oportunidad para que Misterios de la Alma Tierra naciera. Entonces hoy a Juan Carlos Baruque Hernández, profesor, licenciado en Magisterio, alguien que además es quien promueve el conocimiento y el desarrollo del ajedrez entre los niños. Ya nos dirá si lo considera. Es una de las personas importantes en una asociación que promueve eso, el juego del ajedrez con los niños y personas en general, me imagino, pero desde su, como decía, posición de profesor, pues con los niños con los que también educa, pues también les ofrece esa posibilidad. Entonces es un enorme honor para mí. Hoy recibo a alguien muy importante, muy de agradecer tu atención y consideración, querido Juan Carlos. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bueno, Pachi, ha sido un enorme placer tu presentación. Dista mucho de la realidad en muchos aspectos. Importante, cuando menos nunca, o quizás a veces muy poco, ¿no? Te agradezco mucho las palabras con las que has tenido para con mis alumnos, pero yo siempre lo digo, no sé si lo he dicho más de una vez, a lo mejor contigo, si ellos supieran lo que yo aprendo de ellos, en vez de profe o maestro, me llamarían alumno. Muy interesante. Y bueno, pues sí. Estoy a tu entera disposición para lo que te apetezca y sea menester y yo pueda compartir, y si puedo ayudar en algo, que creo que va a ser complicado, ayudaré, así que aquí estoy dispuesto. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En ningún caso esa presentación es, vamos a decir, exagerada ni fuera de lugar. Y bueno, empezamos el programa. Mira, si te parece, desde esta actualidad, ¿verdad? Hoy es domingo, estamos todos todavía en el remolino de la ola, ¿verdad? Este shock con el coronavirus, en estado de alarma nacional, todos invitados y obligados a confinarnos en casa, ¿verdad? Entonces, si te parece, por ese tema que es donde estamos envueltos ahora mismo y no podíamos no hacer mención desde un inicio del programa, además, como introducción para ver un poquito eso que estos días vienes tocando. Hoy he podido leer un artículo que me has compartido y sé que estás preparando un programa, además de haber preparado muchos programas en este sentido, que sería el nuevo orden mundial. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Juan Carlos? ¿Cómo estáis viviendo ahí en Valladolid? ¿Cómo estás viendo este tema del coronavirus, querido? ¿Nos puedes contar un poquito? Bueno, pues aquí la alarma es máxima, como en el resto de España, que imagino también tendrán las mismas sensaciones de confinamiento casero. De hecho, pululan por todas las redes sociales vídeos de la Guardia Civil amenazando con multar entre, no sé si he podido oír, 600 o 6.000 euros, o una bestialidad, una cantidad exagerada, simplemente por asomarte a la puerta de casa.
Mi opinión sobre todo esto que está pasando, pues mira, es un caos organizado para mí, guionizado y establecido. Desde unas supuestas élites que tienen una lucha económica entre ellos, ¿no? Yo siempre he mantenido desde el principio que el virus, o dos cosas, o es más grave de lo que nos han dicho desde un principio y hay algo más detrás que no sabemos y que nos ocultan, o es una nimiedad y lo que están haciendo es una especie de prueba para una futura, quizás, quién sabe, una futura, ¿cómo decirlo?, un futuro ataque biológico terrible, que ese sí que sería mortal para la población. Yo tengo dos versiones. Una, si fuera verdad la virulencia que tiene el virus, no nos lo dirían, nos mentirían, nos dirían que no pasaba nada, que siguiéramos con nuestra vida habitual, que si tenemos síntomas y lo llegamos a padecer, nos quedáramos en casa metiditos en la camita, bien arropaditos y a sudar, que es como se curan las gripes desde los tiempos de los tiempos. Y minimizarían todos los efectos. Si fuera realmente grave, como dicen que es. Porque teniendo en cuenta las estadísticas médicas, no me lo invento yo, de que 900 de cada 1000 personas lo vamos a procesar, por suerte si yo estoy entre ellos, de una manera inocua, casi asintomática y que no nos vamos a enterar de ello, pues bueno, que del otro 100, de las otras 100 personas, 90 lo van a padecer como una gripe, de las otras 10, unas 6 lo van a padecer como una gripe grave, 6 o 7, y el resto, pues lamentablemente, y siempre personas de riesgo hasta el momento, pues se van a ir al otro lado para su desgracia y para la desgracia de sus familiares. Sí, ayer oí una entrevista con el responsable, uno de los virólogos más importantes del Hospital Monte Sinaí, creo que es en Nueva York, en Washington, no lo sé, discúlpame, Juan Carlos, pero él hablaba en el sentido de que quizás las cifras que tú nos dices ahora, de que casi el 90% de la población lo íbamos a sufrir sí o no, él lo cifraba decía un 40%, desde luego sí. Bueno, un 40 o un 50% ya son unas cifras brutales, ¿verdad? Estamos hablando ya de casi 4.000 millones de personas infectadas, ¿no? En un hipotético escenario que este virólogo de prestigio contemplaba, ¿no? Entonces, sí, hay un dato simplemente tener en cuenta, si te parece interesante, que es lo que nos están comunicando ahora, que viene ocurriendo en China estos últimos días, que de alguna manera están venciendo, ¿no?, con el virus. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece algo creíble, interesante, algo sobre lo que tenemos que tener alguna esperanza? Bueno, yo creo que esto lo tienen, como he dicho al principio, orquestado. He pensado desde el principio que es una guerra económica Estados Unidos-China, China-Estados Unidos. Siempre he pensado hasta hace poco que son los americanos los que tienen la culpa de esto. Ahora me caben dudas porque buscas información y claro, como hay tanta desinformación por ahí, tanta tontería, pues al final vas cogiendo datos de todos los lados, te conectas con gente que sabe mucho de esto y te enseñan y te demuestran determinadas cosas. Yo sigo pensando que es una guerra económica. Sigo pensando que es una lucha de poder entre estos poderes fácticos que son alternativos a los gobiernos nacionales, pero que les dominan. Que les dominan y que les guían. ¿Vale? Ya lo hemos hablado más de una vez, tú y yo creo. Estos son los que nos mandan, estos son los que nos... Dijéramos que hay un dato preocupante, que es que parece ser que incluso, pues estamos hablando del caso de España, que sería paralelo a todo el mundo, ¿verdad? Pero muchos de los políticos elegidos que nos representan forman parte de grupos masónicos, ¿no? Y esto entendido como algo que nació, yo creo, tengo entendido, el origen sería el tener una pequeña respuesta tiempos atrás con el poder absoluto del que sería, vamos a decir, el rey feudal, o los poderes anteriores en la historia del absolutismo. Los grupos masónicos nacerían para crear una, vamos a decir, red oculta por no poder compartir opiniones, ¿verdad? Y nacerían ahí, pero bueno, ahora en este momento que se supone que estamos en una democracia
¿no? Que son personas elegidas por el pueblo para representarlo. No sé yo si esto de que políticos pertenezcan a grupos masónicos debería de ser algo permitido, ¿no? Independientemente de que sé que se da vas a decir en secreto, pero bueno, en secreto se dan muchas operaciones con, por ejemplo, el máximo representante del Estado español, ¿no? El rey emérito, que ahora está siendo investigado por cuentas en Suiza, multimillonarias, ¿no? Dicen testaferros, en todo caso hay una investigación abierta. Quiero decir, paralelo a esto, ¿qué te parece esta última reflexión? Bueno, yo estoy con nuestro buen amigo José Antonio Bielsa, que es el autor del nuevo orden mundial, el penúltimo libro que ha sacado, muy interesante de leer. Sí. Y bueno, él dice, porque yo siempre las informaciones, viniendo de donde vienen, como hay veces que son desinformaciones muy exactas y muy bien concienciadas para que la gente, los de a pie como nosotros, como yo, nos las creamos, yo a este hombre le considero una persona muy inteligente. Y de momento todo lo que me va aportando me va sirviendo. Eso no significa, y que me perdone él si me oye, que estemos en el lado de la verdad. Cuidado, ¿eh? Según este buen señor, el eje anglo-sionista sabe lo que se hace desde 1945, ¿vale? Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, ha llegado lo que él anunció hace tiempo. O sea, no es una cosa que él anunció, que ya lo anunciarían otros también. Este eje anglo-sionista necesita una Europa postrada, ¿no? Una Europa vejada a sus pies y bajo su dominio imperialista y criminal. Vamos hacia un orden económico único, común, ¿no? Vamos a intentar, o van a intentar, nosotros nada, pobrecitos, van a intentar quitar las fronteras estas físicas que conocemos y nos van a quitar el dinero. Nos van a quitar el dinero, entre comillas, en el sentido de que, bueno, vamos a ir a los bancos, tú ya sabes, enciendes el teléfono con la huella dactilar. Vas a trabajar, te pagan una nómina, te obligan a pasarla por el banco y en el banco te dan dinero en papel, que es el dinero que no vale. El dinero que vale es el dinero metálico, que es el que tiene un valor, porque te dan el dinero metálico correspondiente al valor que vale ese metal que te están dando. Sí, el oro, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero el dinero en papel no vale. Lo que pasa es una representación de lo que supuestamente tú tienes guardado en el banco, que a su vez es una representación de lo que supuestamente ellos tienen guardado en oro. Pero es mentira. Es mentira. Es un número que apuntan. Claro, esto lo explicaba muy bien Miguel Celades, ¿no? Sí. Que decía un día, dice, pues esto es así de fácil. Yo tengo el equivalente al valor económico en oro en el banco, pero tú no lo sabes. Entonces, en vez de darte el valor, el metálico, lo que hago es hago un papel, lo firmo, lo digo que está no sé qué, no sé cuánto, lo firma el presidente o no sé quién del Banco Central y eso representa el dinero que tú tienes al banco. Pero claro, tú no sabes si realmente el valor que yo tengo en oro en el banco es lo mismo que lo que yo te estoy dando a ti. Entonces, ¿qué hago? Te presto dinero en papel, dinero falso, y luego tú me devuelves los intereses, ¿vale? Entonces nunca vas a saber realmente el dinero que yo tengo. Te he engañado y tú te crees que tienes tu dinero, pero lo que me has devuelto es dinero mío, que tuyo, bueno, es un rollo que la madre que lo parió, ¿vale? No, yo no sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué hacen? Claro. ¿Qué hacen? Te hacen cobrar por el banco, te hacen pagar todas las facturas obligatoriamente por el banco, mayoritariamente, poco a poco, todavía no está todo esto bien establecido. Encendemos los teléfonos con el móvil. Yo hago transacciones bancarias poniendo el dedo en el móvil. Me meto dentro del banco virtual poniendo el dedo en el móvil. Meto un número de cuenta cualesquiera y doy con el dedito al móvil y estoy pagando un supuesto dinero virtual que va de una cuenta a otra. ¿Me explico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que con el tiempo llegaremos a, por ejemplo, a pagar las cervezas del bar o el café o lo que sea poniendo la huella dactilar. No vamos a tener dinero físico para nada. Es que no nos va a hacer falta. Entonces todo esto es un engaño. Vamos a trabajar por y para nada. Es a donde vamos. Quienes van a tener las verdaderas armas económicas son ellos. Y nosotros vamos a pensar que tenemos algo, porque vamos, si tú tienes una cuenta virtual y te supones que tienes 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 euros, los que tengas, es mentira.
son números virtuales y esos números no les ves. Sí. Que cuando pasa una crisis como esta y vayas a ir a recuperar tu dinero, no te lo van a dar. Te van a dar papel. No te van a dar tu dinero físico, te van a dar papel, que es el que no vale. Además, hay casos, tú acuérdate de El Corralito, o en Barcelona hace un montón de años también, que quemaban los billetes porque no valían para nada. Pues ahora mismo... estos días, en estas últimas horas, eso, en el contexto, ¿verdad, querido? Que todas las bolsas mundiales están dando batacazo diario tras batacazo, llegando a caídas del 10% diarios, las empresas... están cayendo, bueno, hasta el 40%. En ese contexto, claro, todo esto que estás diciendo es la manera en la que se viene trabajando desde hace muchísimo tiempo, pues se presta para cuando menos un escenario que además, verdad, estos días reflexionábamos acerca, te mandaba en privado acerca de, me envió nuestro querido Abel Pérez Rojas desde México, muy informado. Hay previsto y hay ya en movimiento un enorme contingente de tropas americanas y de la OTAN que se están posicionando como objetivo en la frontera rusa, en Polonia exactamente, lo tildan de juegos, vamos a decir, de guerra, operaciones ensayo, pero precisamente se está dando ahora, quiero decir, podríamos volver por esa situación también que se está dando con la guerra del precio del petróleo de Arabia Saudita y Rusia desde hace un tiempo tirando precios unos y otros para llevarse el mercado que está quedando de esta crisis, en esa devaluación inmensa del petróleo. Quiero decir, todo esto, querido Juan Carlos, está pintando un escenario de vuelta a Guerra Fría, de vuelta a que el poder tenga un escenario perfecto para cada vez ir incrementando medidas, ¿no? Que considere oportunas y justificadas por, bueno, la situación que estamos viviendo en España y en todo el mundo. Yo creo que ni somos conscientes de qué grado tiene. Fíjate, ¿Cómo ves todo esto junto, todo este Pachi, que se está preparando? Para ponerte un ejemplo de lo que estaba diciendo al principio de lo de la guerra económica mundial, ¿no? Sí. Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues cierra fronteras aéreas con toda Europa, menos con Inglaterra, curiosamente, claro. ¿No? Y además los ingleses pues no entran en esta historia que hemos hecho los italianos y los españoles, no entran ahí. ¿Por qué no entran? Además acaban de salir del Brexit, que ya venían saliendo, ¿no? Estas cosas no se organizan de un día para otro. No, esto da mucho que pensar, porque hay que analizar las cosas en profundidad. ¿Por qué ellos no cierran? Si uno se pone malo, le dice quédate en tu casa tú y tu familia, ya está. Pero sigue tu vida normal porque van a priorizar la economía. O sea, se están sumando a esta guerra económica. Además lo han dicho ellos, que ellos van a priorizar la economía, no me lo estoy inventando yo. Entonces van a seguir la vida normal y en cuanto tengas un síntoma de enfermedad, pues te vas a tu casa que ya hará un médico y te hará unas pruebas. Y punto. Y ya está. Y ellos van a seguir manteniendo la economía. Nosotros estamos hundiendo nuestra economía. Estamos hundiendo que nuestro poder adquisitivo. La epidemia, que se vaya de aquí el que se tenga que ir, que yo estoy a otra cosa, no estoy a esto precisamente, ¿no? Claro. Ellos están a la economía, que es lo que van a priorizar. Entonces, si realmente las cifras son las que yo te he comentado, ¿no? Que 9 de cada 10 personas lo vamos a pasar lo vamos a pasar asintomáticamente o con un catarro de muy insignificancia, de una insignificancia total sobre nuestra salud, pues entonces ¿qué problema hay? Si lo vamos a pasar el 100%. Luego está esta otra teoría que ya es un poco más conspiranoica de cómo ha llegado el virus, ¿no? Supuestamente el virus creo que ya está reconocido por casi todos, es un virus que ciertamente sí que es verdad que procede del murciélago, pero es transformado genéticamente en un laboratorio humano. Ha sido modificado, y es un virus tremendamente selectivo, ¿no? A la población infantil afecta
de muy baja forma, muy levemente, y se han dado algunos casos por ahí, yo no sé si por enmascarar o porque son reales, porque ya da que pensar todo. Ajá. Y luego sí. y luego solo afecta muy negativamente a las personas mayores, y a las personas con cierta capacidad mínima de inmunodeficiencia, ¿no? Sí. No tiene por qué ser mayor. Una longevidad, ¿no? A partir de los 50 ahí se empiezan a disparar las cifras, a 60 años, 70 años ya es súper considerable, casi un 20%, ¿no? De fallecimientos. Y como dices, salva a los niños, ¿no? Interesante. Los niños, que son los que están adoctrinando desde su más tierna infancia, desde los colegios, ¿no? Desde todos estos centros educativos que son también dirigidos y gobernados por los gobiernos, que a su vez, como he dicho antes, son gobernados por estos poderes fácticos alternativos. Sí. Entonces, dices tú eso además como profesor, con conocimiento de lo que dices, ¿no? Y a riesgo de que me la preparen. Yo estoy confinado en casa desde el jueves. Nos dieron orden de no salir y aquí estamos, vamos. Sí, es algo que estaba cantado. Yo, mis niños no van al colegio desde el lunes pasado. Ya le dije a la profesora, estoy convencido que van a cerrar la escuela en 48 horas. En 48 horas ya teníamos conocimiento. En 12 más lo hicieron oficial. Claro, pero entonces están los niños en casa, como es tu caso. Están fíjate, Pachi, si lo llevan guionizado y orquestado, que claro, primero te dicen, bueno, vamos a cerrar, precauciones, colegios. No se entiende que cierren los colegios, que no se entiende que se cierren los colegios porque los niños no son los afectados. Entonces no tiene sentido que cierren colegios y universidades. Con la excusa de que son portadores, ¿no? Si fueran portadores estaría certificado, no se lo creen ni ellos. Salvo que seamos todos portadores porque nos lo han inoculado a todos, que es lo que quería decir antes, ¿vale? De una forma voluntaria. Entonces, llegas a la reflexión, ¿vale? Si los niños cierran los centros de educación infantil juvenil, cierran los centros de recreo de los mayores, ¿dónde se va a reunir la gente? En la calle. Entonces van a ir a los parques, se van a juntar la población que es portadora, supuesta transmisora de este virus, que son los críos, con la población, supuestamente, donde más incidencia puede causar el virus, que son la gente mayor. ¿Y dónde se van a juntar todos? En grupos, en los parques. Lo que pasa que como no tenía sentido, sí, pero no tenía sentido porque esto ha estado ocurriendo durante 10 días, por lo menos, antes de que decretaran este estado de guerra, porque esto es un estado de guerra lo que nos han hecho en España. Entonces no tenía sentido. Entonces, como claro, la gente ya empieza a reflexionar y a pensar, no tiene sentido, porque lo sacan de un lado, lo sacan de otro, que es donde están reunidos, y les juntan a los dos, los que son portadores y los que tienen máximo riesgo de contraer la enfermedad con un final fatídico para ellos, ¿no? Y cogen y les juntan. Y cuando la gente empieza a reflexionar cómo es todo esto y digamos a racionalizarlo, de repente te cogen y te dan un decretazo, ¡pum!, estado. Claro, es que no pueden estar en la calle los niños. No pueden salir los niños a la calle y no pueden salir los adultos tampoco, ¿vale? Lo van haciendo guionizadamente. Cuando tú comprendes que esto no puede ser, entonces te dan y te dicen, no, es que ahora hay que quedarse en casa. Bajo multas de 1.000, 6.000 o 100.000, yo qué sé los euros que te pueden decir. O sea, no tienes un duro. Sí, el otro día cuando aislaron Aro, ¿te acuerdas? Capital del vino en España, lo digo porque saludamos a Argentina, a Radio Jara a tu lado siempre, donde compartimos parrilla, ¿verdad, querido Juan Carlos? Con José Ruchisano, y lo saludo a México, a sabersinfin.com, pero sí, capital del vino. La Rioja el otro día fueron aislados, se decía que tenían multa de 300.000 euros, lo estaba diciendo las televisiones nacionales, las cadenas públicas y privadas en España trasladaban esa información, que luego, confirmamos que no era así, de esa manera, los medios de comunicación en un principio han tomado la noticia como también como beta para informar de manera sin demasiado rigor al principio, y vivíamos eso, ¿no? Es decir, hay un dato que yo quisiera reflexionar contigo con nuestros oyentes, Juan Carlos, para que nos dieras tu opinión. Yo estos días atrás reflexionaba en la medida de que
me parecía muy curioso que, habiendo vivido la situación en China desde hacía ya un mes y pico, en España, después de, vamos a decir, todo un mes en los que no se daban casos prácticamente, quitando personas que estaban viviendo por allí, eran españoles o habían transitado o tal por allí, habían estado en contacto con gente que muy directamente provenía de China, no hubo un contagio en todo ese mes, vamos a decir, excesivas personas en España, y no para nada como en la medida que luego se ha dado en Italia y en España, que es que después de un mes en el que prácticamente no ha habido contagios, al mes, en diferentes lugares de España, en todas y cada una de las comunidades, de repente aparecieron 1, 2, 3 casos, además de gente pues que no se entendía, ¿no? Y al principio no se les conseguía controlar la pista porque no entendían qué relación habían podido tener para contagiarse, ¿no? Entonces, de repente pasamos de durante un mes prácticamente no hemos tenido contagios, y luego en 4 días hemos pasado de 3, de 30, de 60 a 4.000 casos, ¿no? Que es donde estamos ahora prácticamente, si no me pierdo ya en las cifras. Es decir, ha sido una forma muy rara, muy espectacular de la manera que se ha propagado en España, ¿no? En Italia, ¿no? Porque es toda una grandísima mentira y es toda una grandísima manipulación hacia nuestro entender y hacia nuestra inteligencia. No puede ser, mira... Yo estoy en la teoría, aunque sea muy conspiranoica, de que esto nos lo han lanzado desde el aire o desde algún sitio o a través del agua, y yo estoy casi convencido que el 100% de la población lo tenemos dentro. Ajá. Pero como procesa de esa manera que yo te he dicho, ¿no? Con picor, o sea, tos seca, casi nula mucosidad y nula fiebre o muy pequeña fiebre, y hay quizás escasos dolores musculares, o sea, un pequeño catarro fuerte que lo pasas en 4 o 5 días. Yo estoy convencido de que casi todos, si no lo tenemos, o lo hemos pasado o lo vamos a pasar. No puede ser que de repente salga en diferentes sitios y vayan apareciendo como pequeños focos, ¿no? ¿Por qué? Porque es un virus que incuba muy lentamente, ¿no? Entre 2 o 3 semanas tardan en incubar. Esto no lo digo yo, esto es datos que me han dado algún médico por ahí que conozco, que a lo mejor también están equivocados. Cuidado, que nadie se piense que estamos diciendo aquí una verdad absoluta, que nadie lo piense. Claro, entonces, tarda. Yo es la información que yo tengo, y es una información médica que me han pasado algunos médicos amigos míos, que también podemos estar equivocados, ojo, que nadie piense que nosotros somos absolutistas con la verdad. Todos podemos estar equivocados, trasladamos nuestras reflexiones de manera diciendo eso también, pero yo creo que es muy interesante cualquier información que tengas, y más como tú. Bueno, pues agradecemos enormemente, Juan Carlos, que nos digas. Te digo, esto tarda en incubarse dentro del cuerpo entre 2-3 semanas, por lo tanto, si en uno se incuba en 2, pues aparecerá antes, y en otros pues aparecerá después. Una vez que ha incubado, que da la luz, es muy violento. Es un virus que es muy agresivo, pero es muy agresivo con aquella gente que lo procesa, ¿vale? Que son normalmente los que ya hemos dicho antes, ¿no? Los que son los que tienen factor de riesgo, ¿no? Porque tienen pues enfermedades cardiovasculares, crónicas, y gente que tiene las defensas muy bajas, claro, y gente que tiene las defensas bajas por algún tipo de motivo. Ahí es donde son agresivos. Ahí es donde son agresivos, y ahí es donde en 2 o 3 días te mandan al carajo, hablando en plan castellano, ¿sabes? Sí. Por lo tanto, como ha aparecido de repente en multitud de sitios, como tú bien has dicho, ¿cómo leches ha llegado ese virus a todos esos sitios? ¿Hemos viajado todos a China? ¿O hemos viajado todos a Italia? Pues no. ¿Cómo puede ser que una persona de un pueblo de alta montaña, donde no ha salido la pobre mujer de la puerta de su casa en 95 años o en 80 años, de repente se muera porque tiene el virus? No tiene sentido. ¿Cómo se ha contagiado esa mujer? ¿Ha ido a China esa mujer con 90 años, no ha salido en su vida de la puerta de casa? No tiene sentido. No sé si me explico. Entonces, la explicación conspiranoica o conspiranoia, como lo quieran llamar algunos, pues viene a decir esto que yo te digo, que esto lo han lanzado desde el aire o a través del agua, y nos vamos a enfermar todos, y no hemos enfermado ya y lo hemos pasado y no nos hemos dado cuenta, que esta es otra película. Yo creo que el poder se está frotando las manos, el poder en la oscuridad también,
se está frotando las manos, creen que esto que están desarrollando y que estamos todos desarrollando, porque también nosotros tenemos nuestra responsabilidad, ¿no? Eso estamos quizá extrayendo como lección desde algo que te quisiera plantear, también reflexión, porque considero interesante que yo, Juan Carlos, que sería entendiendo que esto que estamos viviendo es un escenario que, como decimos, pudiera ser generado por el poder en la sombra, algo muy planificado, algo muy organizado, como capacidad tienen de organizarlo todo y vienen organizando, es decir, sistemas políticos, económicos, para con degradación de derechos humanos, para con organización y extracción de beneficios de sus empresas, ¿no? Siniestras, ¿no? Y eso lo estamos viendo en los últimos años. Digo, ¿tú crees interesante el hacer una lectura positiva en la medida que podamos entender que incluso el plano de la luz, y ligado a todo lo que entiendo se da en la Tierra y para con nosotros, con personas con esa capacidad de por lo menos contemplar ese grado en nosotros, paralelo a lo cósmico, a lo trascendental? Quiero decir, ¿no sería algo que pudiéramos hacer una lectura que el lado de la luz, el lado espiritual, de alguna manera nos acompaña, permite, entiende, nos da oportunidad en este escenario que de alguna manera los primeros responsables y los que generamos somos nosotros, con nuestros representantes, con nuestro sistema en el que muchas veces nos sentimos muy cómodos, ¿verdad? Entonces, ¿no sería una lectura positiva el leer, querido, de que esto tiene que ser oportunidad para que nos demos cuenta, tomemos conciencia, entendamos que cómo están estructuradas muchísimas de las cosas que entendemos como verdades absolutas y camino en el que continuar para con progreso? Estamos absolutamente equivocados. Tenemos la capacidad de cuando menos intentar darle la vuelta a esto. Es decir, ¿tú crees que podríamos y sería interesante hacer una lectura positiva de todo esto, querido? Qué complicado. Me resulta no. Sí, me resulta altamente complicada porque desde... No, es dijéramos, sobreponernos a la dificultad, de ella extraer una conciencia para con un futuro que pudiéramos desarrollar, tratando de precisamente pues evitar, ¿no? Indicadores que nos llevan, como constatamos, a donde estamos. Es decir, sería en esa medida, ¿no? No creo, demasiado complicado, ¿no? Bueno, no lo sé, te escucho, querido. Es muy complejo y muy complicado de analizar todo esto, y sobre todo hacia el lado positivo que tú estás diciendo desde la parte nuestra, que somos precisamente la parte más baja y la más dominada de todo este nuevo orden mundial que estamos hablando de él. Tú has oído hablar muchísimas veces de la globalización, ¿no? Esta palabra tan conocida en los años 90 que ya casi se había perdido en el hablar cotidiano diario, pues resulta que ahora va a volver. Nos están globalizando, nos están haciendo una economía mundial única, que es lo que yo te decía. En cuanto a la espiritualidad, el camino de la positividad, pues hombre, tenemos que ser positivos porque no nos queda otra. O sea, si nos mandan por aquí porque somos corderos y nos dirigimos por aquí, pues por aquí tenemos que ir. Somos lo que hablábamos un día como una especie de granja humana, ¿no? Por aquí nos meten, por aquí nos dan de comer, por aquí nos alimentan, por aquí no sé qué. La pregunta que te voy a intentar responder también. Si todos estos poderes fácticos nos están dominando y tardan, porque el siguiente paso tengo entendido que va a ser para el 2030 o algo así, que ya te digo que es información que se saca de por ahí, que puede ser verdaderamente incompleta. Si todos estos poderes fácticos... ¿Qué estás diciendo? ¿Nos puedes decir algo, querido? Yo te tengo que preguntar. Sí, pero déjame terminar. Sí, gracias. Porque claro, hay que entender lo del nuevo orden mundial. Los poderes fácticos alternativos, que son los que gobiernan desde la punta más alta de la pirámide, todo este cotarro que se está cocinando, ¿no? Pero claro, la pregunta que se puede hacer una persona, ¿y para qué quieren ellos gobernar todo esto de una manera u otra si al final
van a terminar bajo tierra como terminamos los demás. ¿Qué sentido tiene que esta gente, porque estamos hablando de seres humanos, que estas personas gobiernen de esta manera y quieran crear un Estado universal a su antojo durante siglos y siglos y siglos y no van a ser seres eternos? ¿Qué hay? Bueno, ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá de todo esto que te estoy diciendo? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Pero es que no tiene sentido que nos estén intentando gobernar esto si a lo mejor con 60, 70 años te vas a morir y te vas a ir bajo tierra. ¿Para qué quieres esto tú? ¿Y por qué montas toda esta película? Hay algo más allá que se nos escapa a nuestra comprensión y a nuestra inteligencia actual que tenemos. ¿Vale? Somos tan insignificantes que no comprendemos nuestro cuerpo y somos tan prepotentes que tratamos de comprender el universo. Exactamente. Para entender el universo primero tenemos que conocer al ser humano, ¿verdad? Cuando menos. ¿Qué menos? Nuestro entendimiento. Somos capaces de las mayores de las atrocidades posibles. La persona más no digo todos, porque seguramente que haya seres con una sensibilidad especial y distinta que siempre vayan por un camino adecuado y acorde a lo que ellos piensan. Pero nos vamos... Yo me incluyo, yo me considero buena persona, pero hay a veces que no lo eres. No lo eres. ¿Eres malo? ¿Por qué? Porque en las determinadas circunstancias de la vida, en una situación concreta, pues te puede sacar lo peor de ti, que tú no sabías que lo tenías hasta ese momento. Al igual que puede ser al revés, en una circunstancia, pues nunca te has pensado ser una persona hábil y de repente eres una persona que en una contrariedad de la vida, pues sacas una habilidad increíble para solventarla, ¿no? ¿Sabes? Entonces... Sí, incluso en la medida de que, bueno, pues nosotros participamos de una sociedad que genera, ¿no?, una cantidad ingente de residuos, además muy tóxicos, ¿no?, ligados, por ejemplo, a todas estas nuevas tecnologías que estamos utilizando, que todos sabemos que luego van a parar, ¿no?, a continentes como el africano, en los que niños condenados a vivir en la miseria tratan de reciclar, ¿no?, exponiéndose a toxicidad, jugándose el desarrollo de cánceres, tienen unas lecturas en litio. Sí, Pachi, es decir, somos todos y cada uno de nosotros en alguna medida muchas veces un poco monstruos, ¿no? Porque no tomamos conciencia de que, bueno, no deberíamos de utilizar todo esto que se nos da de la manera que lo utilizamos a todos los niveles, ¿no? Sí, pero Pachi, entender, ¿no? Pachi. Pues yo tengo 3 casas de 300 metros cuadrados y ahora me quiero comprar otra. Y dices, bueno, tío... Perdóname un momento, no quitándote la razón, porque es el pensamiento general sobre lo que estás diciendo. Ahora tú piensa un momento, ¿quién genera los residuos? Los residuos que generamos son residuos orgánicos biodegradables naturalmente hablando, ¿no? El resto de los residuos lo generan las empresas, que son los que te los venden. ¿Y por qué esa gente que genera y cobra encima, te cobra un pastizal, porque tú vas a comprar 1 kilo de carne y te meten un papel plastificado debajo que te lo cobran como si fuera carne? ¿Por qué esos, es que es así, por qué esos residuos que generan ellos, que son tóxicos, que van al mar y que van a diferentes lugares donde la población no tiene la capacidad suficiente como para sobreponerse a toda esta mierda, entre comillas, que estamos mandando, por qué esas empresas que generan esto, por qué esos poderes fácticos que generan esto, por qué no lo solucionan ellos, que son ellos los que lo están mandando, no somos nosotros? Ya, pero es que te hacen, Pachi, te hacen concienciarte de algo de lo que no tienes culpa. A mí que... Sí, no, eso es verdad, ¿no? Quiero decir, pero deberíamos exigir a nuestros dirigentes políticos que se someten a un sistema en el que la corrupción, ¿no?, es la que capitanea, ¿no?, el que todas esas situaciones insanas se den, ¿no? Y son precisamente personas que entran a tomar parte de un timón, ¿no?, de gobierno de una sociedad para con bien al que se apuntan ellos primero, ¿no?, por voluntad propia, desde el aludir a que quieren trabajar para la comunidad. Luego lo único que hacen es enriquecerse y, bueno, vivimos esa rueda del samsara, ¿verdad? Quiero decir que hay todo un engranaje, todo un conglomerado, desde muchas veces nuestra situación también cómoda, que se junta y genera todo esto, ¿no?, que tenemos, ¿no? Sí, pero la culpa es nuestra. Nos la echan a nosotros, pero no es cierto.
Quien genera todos esos productos son ellos. Y ellos te lo venden. Pero no te lo venden porque tú lo necesites. Te lo venden porque lo necesitan ellos vender para ganar dinero. ¿Vale? Porque tú, acuérdate, antaño íbamos a la granja, un pollo, una gallina, unos huevos, un no sé qué, dame de la huerta, con la lechera, las verduras, y no pasaba nada, no pasaba nada. Tú hervías la leche durante unos segundos, 3 o 4 veces y no pasaba nada. Ahora pasa de todo. Ahora resulta que como no hiervas la leche te pasa de todo. ¿Dónde están todas estas? Es una vergüenza para tener unos pocos animales en casa. España, que es un país de una geografía muy rural, ¿verdad? Cada vez más desatendida y concentrada la población en las grandes capitales, pero en España todos provenimos de pueblos donde esa cultura se ha dado, ¿verdad? Para con subsistencia, pero hoy en día hay que decir que en España no puedes tener 2 corderos, 2 ovejas, no puedes tener una vaca, tienes que estar dado de alta. Y si tienes gallinas que te pongan huevos, pues tiene que venir Sanidad o no sé quién adecuado y te lo certifica. Y una vez que te lo certifique, sin apenas haber hecho pruebas, entonces tú ya puedes tener huevos para consumo humano. Es impresionante. Y a lo que te voy a insistir en esto porque me parece muy importante. Los residuos los generan ellos. Si los generan ellos, ¿por qué nos tenemos que concienciar nosotros de lo que ellos generan? Es que no tiene sentido que pongan los remedios ellos adecuados a lo que están generando. ¿Vale? Porque nosotros no generamos plásticos, nosotros no generamos papel de aluminio, no generamos nada. Nos hacen consumirlo, nos hacen sentir que tenemos la necesidad de consumir eso. Los alimentos, con todos los estabilizantes, con todos los colorantes, con todos los saborizantes, son venenos. Puros venenos, porque hay saborizantes naturales que no utilizan, colorantes naturales que no utilizan y estabilizantes naturales que no utilizan. Todo química, que eso nos va a afectar. Bueno, hay algunos estudios ya por ahí, un día lo dije en un programa y casi me cuelgan, hay algunos estudios por ahí que ya dicen que la degradación humana a la hora de que el ser ha muerto, pues no tiene la misma incidencia de rapidez que tenía antes, ¿no? Que se tarda un poquito más. Esto es que nuestro cuerpo, pues por ejemplo, está lleno de todas estas historias, ¿vale? Pero ¿por qué no ponen remedio? ¿Por qué se va al consumo masivo como si fuéramos corderos o gallinas? Y nos echan pienso compuesto, porque lo que nos dan es pienso compuesto, ¿vale? Nuestros residuos orgánicos son, vuelvo a repetir, biodegradables naturalmente hablando. Y no necesita ninguna planta de no sé qué, ni nada, no necesita nada. Son ellos los que lo crean. ¿Por qué ellos, Pachi, no lo quitan? Y nos hace sentir culpables de lo que nosotros no hacemos, que es que vuelvo a repetir. Sí, creo que es muy interesante la reflexión que estás haciendo, que nos llevan incluso a hacernos creer que la mayor parte de la responsabilidad es nuestra cuando son ellos los que desarrollan esa más desde una voluntad de muchos de nuestros hermanos en la tierra, que es que estaríamos dispuestos a hacer mucho esfuerzo para que todo mejorara, ¿no? Y es esa guerra de intereses que tienen entre ellos que hace que nos exclusivamente condenen a vivir esto, ¿no? Y con ello, pues, darse lo que se está dando, ¿no? Que es lo que dices. Que además la gente protesta, ¿no? Es insostenible, ¿no? Porque vas al supermercado, no vamos a decir nombres, y como dices, todo está envuelto en 7.000 plásticos. O sea, compras un paquete de magdalenas, de 32 magdalenas, 36, 72, 140, me da igual, cada una de ellas está envuelta en un plástico, tiene un papel para con también su tal, es decir, no se hace en un utensilio que luego no necesitará pues el trasladarlo con un papel al público, es decir, no sé, todo se genera el papel, se genera el plástico, esto es una burrada, y aunque la gente de alguna manera protestemos, pues no hacen nada, ¿no? Les han llevado al tema este de las bolsas de plástico, que es un drama, ¿no? Lo que están generando en la tierra, igual que las toallitas estas de limpieza, ¿no? De niños y faciales y tal, que están generando un desastre, ¿no? Quiero decir que, joder, hostias, hay cosas que desde luego la responsabilidad es de ellos,
es de unos políticos que están ahí comprados por ellos y que por eso no cambian las reglas de juego en eso, ¿no? Algo que nosotros, pues tú te dedicas a dar clase a tus alumnos, ¿no? Lo haces con toda tu pasión, con toda tu dedicación. Además les propones fuera de eso desarrollar tiempo y tal atención para con el ajedrez. Es decir, bastantes cosas haces. Creo que podría haber personas que desde su profesión, desde su pasión, desde su conocimiento, fueran resolviendo esto, ¿no? Pero, joder, tío, estamos... Fíjate, otra historia que ha habido muy recientemente que todos conocemos y que casi no ha tenido incidencia en los medios de comunicación, ¿no? Ajá. Coge que, fíjate que nos están metiendo desde hace décadas, ya no años, décadas, que yo recuerdo que esto del cambio climático lo conozco desde casi siempre, Sí. y resulta que el cambio climático es culpa nuestra, ¿no? Pero claro, cogen y llegan y queman, porque le han quemado. Sí. Queman el pulmón del mundo. Lo queman ellos, que ha sido provocado. Diga lo que digan ellos, esto ha sido provocado. Por intereses además del gobierno brasileño, ¿no? La nueva política queman esto, de pero es que Bolsonaro, que ha luego dicho arrasar con las tierras que quedan, que os las vamos a organizar, no hay problema, carta abierta y claro, ¿no? Ese sistema luego ha ocurrido en otros muchos... Sí, dinos, Juan Carlos, dinos. Luego pasa lo de Australia y aquí no pasa nada. Tú fíjate, vaya racha que llevamos, ¿no? De cosas negativas. El pulmón del mundo, Australia y ahora el famoso coronavirus que ya llevamos meses con él, ¿no? Sí. Pero te conciencian sobre el cambio climático. O sea, ellos pueden quemar de todo. Mira, se hace una reunión, un congreso mundial del clima por el clima aquí en España y se presentan todos con grandes aviones, con grandes tablas, con grandes coches, contaminando. Sí. Pero luego la culpa, es que me hizo gracia este meme que vi, luego la culpa es del taxista, ¿no? O de una vaca que se tira, hablando en plata, un pedo. Se tira una vaca un pedo y ya tenemos el efecto invernadero. Pero los miles y miles y miles, y no sé cómo llamarlo, de mierda que tiran ellos a las nubes, a nuestra atmósfera, de todas las fábricas, esto no hace el efecto invernadero. Ahora, un taxista que Sí, ahora además, conduce un coche único... de gasoil, resulta que es el culpable del efecto invernadero. Es que quién se come... O una vaca que se tira un pedo. Sí, y lo único que tienen previsto además en la reunión que anuncian a bombo y platillo, al final que tampoco mueven ficha, es que para ver cómo se reparten y a qué precio una serie de cuotas otra vez apuntadas, ¿no? En un papel para con eso, para mercadear con eso, ¿no? Es lo único que tenían como objetivo además en esta última cumbre, ¿no? Negociar sobre eso, ¿no? Sobre el valor de las cuotas para seguir contaminando y Claro, y los efectos con una programación determinada sobre las cosas técnicas que nosotros compramos, ¿no? Yo recuerdo hace tiempo, ahora ya menos, pero esto está aprobado por todos los gobiernos, ¿eh? Yo recuerdo hace tiempo cuando empezaron a salir las televisiones de plasma que tenían una garantía, sí, yo me acuerdo valían 1.600 euros, algo así, bueno, un pastizal. Y tenían una garantía de 2-3 años dependiendo de dónde lo compraras. Bueno, pues a los 2 años y un mes se te rompía, se te estropeaba. Eso estaba programado y sigue estando programado, como las bombillas y todo esto que está programado, pues esto igual. De manera que te ibas al técnico o a donde la habías comprado y te valía casi más barato comprar una nueva que repararla. Por lo tanto, te volvías a invertir. Entonces se llama obsolescencia programada, ¿vale? Esto lo tienen así. Me he acordado antes cuando estábamos hablando de todo esto de la responsabilidad, ¿no? No, de ¿cómo se llamaba del científico? De Tesla. Sí, ajá. Del Tesla, de Nikola Tesla. Este señor le ha ninguneado a lo largo de la historia uno de los grandes inventores más reconocidos en la oscuridad, en la parte, no en la oscuridad, está mal dicho, en la parte oculta de la sociedad, ¿no? Porque está ninguneado desde todos los aspectos científicos y gubernamentales, ¿no? Este tío inventó, ideó la electricidad gratuita para todo el planeta. Para todo el planeta. Hizo la bombilla a la sombra de Edison. Y un montón de inventos más que le quitaron la patente. O sea, le quitaron el invento y lo patentaron otros, que no vamos a hablar de porque si no nos tiraríamos 2 horas hablando de este buen señor. Pues este señor nos sale en los libros de historia de nuestros colegios.
Es el mayor inventor de la historia. El que mayor... Este tío, según él, según en algún libro que yo he podido leer de él, soñaba, las pocas horas que dormía al día, soñaba con lo que tenía que hacer al día siguiente y lo que tenía que inventar. Este tío era un genio, y le llamaban loco. Era un genio. ¿Por qué no se le reconoce a este tío lo que ideó? Porque no interesa. Porque él había ideado, por ejemplo, esto que te digo, la electricidad gratuita para todo el planeta. Sí. ¿No interesa? Sí, el caso de Nikola Tesla es, muy paralelo también a esas reflexiones que quizás para otro grado hacía Albert Einstein, que decía que él le venían las ideas cuando no pensaba en nada, ¿no? Y bueno, claro, Nikola Tesla, luego amigo de María Orsic, ¿no? Y muy en contacto de alguna manera con gente muy importante en ufología, ¿no? Si te parece, querido, muy interesante todo lo que nos estás contando, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Tenemos 10 minutitos más, nos expones relativo a este tema lo que te parezca importante y luego, si te parece, tocamos un poquito ufología, desde tu sincero sentimiento y como persona con mucho, vamos a decir, ya mucho recorrido, ¿no? Mucha experiencia incluso conociéndonos, ¿no? A muchos de los que decimos somos contactados, ¿no? Que tienes contacto con muchos de nosotros y en todo el mundo, cuando menos en muchos de Sudamérica, gente que has entrevistado, analizando muchos programas de ufología. Yo quisiera también luego que habláramos un poquito de ufología, querido. Entonces, muy interesante esto que nos decías de Nikola Tesla y de esa, vamos a decir, ciencia que se ha negado, ¿no? Porque entraba en intereses, ¿verdad? Desde un inicio con el señor que tenía la patente sobre el cobre, ¿no? Que con el que se hacían todos los cables por el que circulaba la electricidad. Ajá. Y Nikola Tesla iba a romper ahí el sistema, ¿no? Y desde ese momento fue ¿no? Lo que luego vimos resultado, pero horas, ¿no? Nos podemos tirar horas hablando de este señor. Sí, muy interesante este chico, que creo era de origen croata o rumano o algo así, ¿verdad? Era croata él, ¿verdad? No importa de dónde uno nace, sino de dónde uno pase. Y da igual, las naciones las crean los hombres. Las naciones no existen en el planeta, son creadas... Sí, no, digo porque sabes que Nikola Tesla habla como desde pequeño, él y su familia, su madre, siempre ha habido una presencia UFO, una presencia OVNI en su vida, y ha sido un tema del que, claro, lógicamente a este grandísimo que nos han ocultado, pues imagínate esa faceta suya, ese contacto ET que él describe desde su nacimiento y primeros años de vida en, no sé si era Croacia, Serbia, Croacia, por ahí. Croacia, ¿verdad? Sí, es croata, y entonces él allí en la zona donde vivía, incluso su madre vivió toda una serie de contactos que yo estoy convencido que luego de alguna manera se han dado en su vida. Ya te digo que él era muy amigo, se carteaba con María Orsic y con toda esta... tenía supuestos sueños y sus supuestas visitas cuando dormía por la noche. Este hombre me parece que falleció en Nueva York o algo así. Una última reflexión para entrar aquí, si quieres, que nadie se crea nada de lo que escucha ni de lo que oye, incluido lo que hemos dicho nosotros. Cada uno tiene que ser capaz de reflexionar por sí mismo y analizar por sí mismo toda la información que le va llegando desde los diferentes puntos que hay, ¿sabes? Y sobre todo los medios de comunicación están manipulados. Son medios que hacen e informan lo que les mandan. Están coaccionados. Todos son unos sistemas, además, que no se dedican a informar, se dedican a vender productos, se dedican a hablar de lo que les interesa para luego vender los productos de quienes les patrocinan, y al final son dueños también de esa vía en la tierra. Es decir, hoy en día la comunicación está absolutamente comprada por el poder, dirigida, encaminada para con los deseos y planes que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros humildemente desde aquí ponemos
como dices, nuestra versión, nuestra opinión, nuestro punto de vista para con reflexión, advirtiendo que además pues no pretendemos tampoco nada más que disfrutar de cómo hacemos, pues de hacer en este caso radio para con todos nuestros oyentes, con la mejor de nuestras consideraciones para con ellos. Entonces, querido Juan Carlos, yo hay una cosa, entrando, si te parece ahora, un poquito en ufología, para aprovechar esta última media horita que tenemos de programa. Tenemos que cerrar el programa en 1 hora y media para poder pasar por Argentina, como sabes, sin crear demasiado problema. En México no tenemos ningún problema, pero digo, ¿a ti te parece interesante, Juan Carlos, en estos últimos años, que bueno, como decía a los oyentes, tuve el honor de que me dieras pista para nacer con el programa Misterios del Alma Tierra en Mundo Insólito Radio cuando venía colaborando contigo? Enormemente agradecido. Eso es un gesto que te hace honor, y raro de ver en la radio en España. Digo, ¿qué te parece, para con lo que me afecta un poquito y teniendo confianza contigo y queriendo aprovechar la ocasión, querido Juan Carlos? Tú sabes que yo en estos últimos años, que he tenido, como decíamos, el lujo de poder participar, ser tu colaborador como desde ufología en el programa tuyo de radio, hace ya un tiempo. ¿Qué te parece la reflexión que yo he tratado de trasladar a las personas, a los comunicadores como tú, como de que me parecía interesante que contemplarais la óptica de tratar de contemplar, cuando menos, si la ufología no estaría muy ligada a esa parte espiritual, trascendental, de espíritu, de alma, que llega y procede, y llega a otros planos en otros momentos, y de que contemplarais que los ETs que se significan aquí en la Tierra con nosotros, mezclados, interpretados también muchas veces pues en Europa con los casos marianos, en el Tíbet con las apariciones que podían ver los budistas, en todo Oriente, que es luego donde hay también, debido a esas situaciones paranormales de encuentros UFO-OVNI con entidades, en esos lugares es donde han venido creando monasterios, es decir, ligado a también cuando se han vivido esas experiencias, estar luego muy ligados esos lugares con cómo lo viven las personas a la espiritualidad, al otro plano, vamos a decir. ¿A ti te parece interesante la humilde labor que creo que he hecho a raíz del shock, experiencia fantástica, inimaginable para mí que he venido viviendo estos años de encuentro UFO, de interactuación con entidades? Es decir, ¿te parece interesante esto que a trancas y a barrancas, como he podido, desde la dificultad de yo ser alguien que salía a decir eso en público con nombres y apellidos, además, bueno, no obteniendo, como sabes, demasiados o ningún beneficio? Es decir, ¿te parece interesante la labor que Patxi Villar de Paul, que Misterios del Alma Tierra estamos haciendo en el sentido de tratar de trasladaros a todos de que es interesante que contempléis la ufología como algo que creo está muy lejos de lo que os plantea, vamos a decir otra vez, volviendo a los sistemas de comunicación del poder, que lo que hacen es, bueno, tratar de, bueno, crear toda una industria de confusión, ¿no?, para con venta de un concepto, una figura de que son seres muy oscuros, físicos, que son lagartos que vienen con malas intenciones a invadir la Tierra y que por eso se crea ahora una también fuerza espacial y hay es decir, ¿te parece interesante esa labor que vengo haciendo? ¿Es algo que te parece importante o cómo lo ves, querido? Bueno, me voy a responder, es que muchas cuestiones en una sola. Yo siempre parto de la base, Patxi, del egoísmo en el conocimiento, como seres humanos que somos, y de la prepotencia o preponderancia de la ignorancia, ¿no? En la ignorancia. Esto lo digo porque somos tan sumamente chulos, para que nos entendamos,
que nos creemos el ombligo del mundo y nos creemos la supremacía como especie, y muchos niegan sistemáticamente o preponderantemente la existencia de vida más allá de nuestro planeta porque no pueden llegar a entenderlo de otra manera. En cuanto a lo tuyo, bueno, yo no soy quien para juzgar ni valorar lo que tú haces. Tú eres el que lo tienes que hacer, es tu tarea, es tu misión, y bueno, el tiempo dirá si tu misión ha sido buena para con los demás o no ha sido tan buena para con los demás. Yo creo que eso no se puede valorar. Tus esfuerzos los haces tú, tu camino le tienes tú, y al final de él pues tú verás la recompensa que recoges. Muy bien, te agradezco la respuesta, me parece genial, Juan Carlos, estoy completamente de acuerdo y agradecido que hayas tenido la consideración para con eso. Pues muy bien, ¿cómo ves el mundo de ufología últimamente desde esos movimientos que se están dando, verdad? Bueno, esa creación de esa nueva fuerza espacial, un poquito siempre aludiendo a ufología también, ¿verdad? En la que, bueno, vemos cómo salen integrantes de alto grado, de, vamos a decir, estamentos secretos que tienen que ver con ufología, de agencias de inteligencia, militares, que ahora salen, vamos a decir, a la luz y crean empresas privadas, como es el caso de Elizondo, que de ser portavoz, ¿no?, un poquito de los militares, ¿no?, además aflorando informaciones que dice secretas, pero que dice se salta esa obligación de no hacerlas públicas, que por otra parte tiene, porque él en un inicio, cuando menos reconocido, ha sido militar de inteligencia, ¿no? Y en este momento, bueno, quiero decir, ¿cómo ves todos estos movimientos de que nos quieren cambiar? No quieren que ahora le llamemos a un objeto volador no identificado que veamos a la noche, quieren que le llamemos UAPP o no sé qué, es decir, quieren incluso cambiar el lenguaje, ¿no?, de lo UFO que llevamos desarrollando estos 50 años en nuestra confusión para intentar entendernos, y además nos quieren también cambiar el lenguaje, ¿no? Nos dicen que están en contacto, ¿no?, que tienen materiales extraterrestres y que tienen patentadas naves que desarrollan 100 Mach, y por otra parte dicen que, bueno, se les significa, ¿no?, a sus pilotos algo que entienden inteligente, que entienden con una tecnología a años luz de la que ellos tienen, pero por otra parte dicen que ellos tienen lo que tienen y que son amiguitos y son ellos, se caen y les recogen. ¿Cómo ves todo este último movimiento en ufología, que viene siendo grande, ¿no? Es decir, como siempre, pero hay un movimiento importante, ¿no?, en las medias, en ufología, desde el poder, ¿no? ¿Cómo lees esto un poco, querido? Yo, si te parece, vamos a ir terminando con esta parte que estás preguntando, porque tengo un montón de cosas que hacer, como siempre, y ya sabes que... Sí, cerramos entrevista, sí. Juan Carlos, es un honor, gracias. Si tienes unos minutos más... Sí. Bueno, yo pienso que la ufología ha sido maltratada desde siempre. Ajá. Sigue siendo maltratada. Ahora está el proyecto Blue Beam, el rayo azul, que, bueno, para que en resumidas cuentas van a crear o crean holográficamente hablando en el cielo, pues apariciones ufológicas de ovnis o aparatos o luces y apariciones marianas. Esto lo único que a mí me consigue hacer creer es que realmente existe algo ahí que nosotros desconocemos, porque si no lo intentarían tapar. Claro. Pero, bueno, la tecnología que tienen es de plasma, para dicen holográfica, es de plasma, es muy reducida, no llega ni al 10% de lo que es una holografía, Entonces, con lo que pueden hacer con el plasma es tontería. Lo que pasa es que nos quieren ya hacer pensar que ya están en condiciones de jugar con eso. Igual que están en condiciones de jugar con ultrasonidos, los pueden dirigir de 2 puntos, pueden hacer que los ultrasonidos converjan en un punto, en una plaza de toros en España, de repente Dios esté hablando a uno solo de los espectadores. Pueden hacer eso, es decir, tienen una tecnología, pero nos están vendiendo una moto de la misma manera que nos están diciendo que pueden llegar a experimentos, ¿no?, de muchos ámbitos en un grado que ya quisieran.
porque hay que ser ledo para salir a decir que tienes patentada una nave que desarrolla 100 Mach de velocidad. Hay que ser Nemo. Precisamente por eso no la tienen. Claro, pero salen a hablar de eso, ¿no? Es decir, tenemos que hacer la lectura esa, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Bueno, sepas que es un enorme honor, te agradezco en nombre de todos nuestros oyentes que hayas tenido consideración para con nosotros. Un beso enorme, gracias Juan Carlos por todo, sobre todo por tu amistad, y muchísimas gracias por esta entrevista. No te quiero quitar más tiempo, sé que haces 1000 cosas al día y tendrás una agenda amplia que ir resolviendo. Entonces, un beso enorme, querido Juan Carlos. Si quieres decirnos alguna cosita más, si no te dejamos tranquilo. Nada, simplemente eso, que la ufología está ahí, que yo sí que creo que haya vida más allá de nuestro conocimiento como seres humanos, no solamente fuera de este planeta, sino también seguramente dentro de este. Que puede ser que exista el doble cuántico famoso que no hemos hablado, el que otro día podíamos hablar, que puede ser que existan universos paralelos y que también puede ser que exista vida más allá de nuestro entendimiento físico, me refiero a nivel astral, espiritual o como lo quieras denominar. Puede ser. Querido. Hay algunas personas que hemos vivido unas situaciones muy fantásticas, que tenemos una ligera idea de qué grado tiene eso, que se significa, de manera no tan clara para toda la población, sí para muchos, sí en el grado de que todos podamos entender y prestarle la importancia que creo tiene, muy por encima de otras cosas a las que les prestamos importancia y no la tienen, ¿verdad, querido? Como y que, bueno, aquello que no ves no significa que no exista y tampoco significa que exista. Pero cabe la posibilidad de las dos cosas. Así que no podemos negar todo absolutamente sin pruebas, como tampoco afirmarlo sin pruebas. Quien no las tenga, las tenga, que lo afirme. Quien no las tenga, que no lo afirme. Sí. Ha sido... Esa energía mía, perdona, querido, yo supongo que tenéis que entender que alguien que ha vivido, yo digo que tú sabes que yo de alguna manera... pues por decepción he quitado de relación privada a muchísimos comunicadores, porque después de investigadores, porque después de venir contando mis experiencias y ellos, bueno, pues prestarme atención y venir leyéndome y tal, pues en el momento que con un grupo de amigos también contactados, también investigadores, también con muchísimas filmaciones y pruebas UFO, hemos dado unos meses para con desarrollo de decir, bueno, quisiéramos prestaréis atención a estas pruebas de cientos de vídeos que tenemos, que son públicos. Entonces no he tenido ninguna respuesta, y a mí eso lo he vivido de una manera que me ha afectado, pues he dicho, bueno, estas personas que me vienen prestando una atención, que vienen viniendo a mis programas, que leen todo lo que les envío en privado, bueno, a la hora de que les propongo tratar de analizar unas pruebas que entiendo están ahí, son reales y están a disposición de análisis por la importancia que tienen, pues bueno, he tenido una nula respuesta, es decir, he vivido eso así, pero bueno, esto es así, y bueno, pues he vivido eso de una manera, pero digo esto para decirte que pido no disculpas, pero sí tratar de hacer entender a las personas que con la convicción, con la energía con la que yo defiendo, lo que defiendo es porque lo he vivido, y lo he vivido, digo, no solo, lo he vivido con otra persona, pues mi mujer, lo he vivido en familia, y además digo, estoy dispuesto a hacerme un polígrafo de manera gratuita, y me ofrezco a profesionales que me han prestado muchísima atención, pero que cuando les digo me presto a hacer un polígrafo cuando queráis, entonces no quieren saber nada de mí, y además de que me puedo hacer un polígrafo cuando queráis, igual resulta que después de ese polígrafo hay otra persona que se puede hacer el polígrafo, que no soy yo en base a ese polígrafo. Es decir, creo que son pruebas, o son voluntades, o son algo que yo he querido presentar a los comunicadores, a los investigadores UFO, que eran, yo entendía, mis amigos que estaban en privado conmigo, que luego me han negado atención, yo lo he vivido así. En el momento que yo lo que proponía no es que me creyeran,
sino que lo que proponía es que analizaran, por favor, las pruebas físicas como vídeos y fotografías, tantas como cientos, que estábamos dispuestos a presentar, desde además en 2 partes, las 2 de Benicarló, las 2 con filmaciones que se pueden analizar. Entonces, yo he vivido eso de una manera, pero yo sigo con la energía de, como tú muy bien dices, y creo muy importante decir que no lo que yo digo tiene que ser tomado como santo santorum y que tengo la verdad absoluta, y que no se trata que yo convenza a nadie, pero yo sí tengo la necesidad de salir a decir lo que cuento, porque precisamente lo he vivido, y lo he vivido de una manera tan fantástica, me ha marcado, lo he conocido, es tan real, es tan muchas veces fuera del resto de lo que vive el resto de las personas en la Tierra, que me hacen, pues vamos a decir, no sentirme culpable, para hablar de la manera que hablo, ¿sabes? O sea, que dicho una cosa, también quiero decir la otra yo, y gracias por escucharme, Juan Carlos. Pachi, en ti está, y en tu necesidad de descubrir la verdad hacia los demás, y si eso te compensa o tienes una misión para ello. Lo siento mucho, lo tengo que dejar. Gracias, contigo, Pachi. Un beso enorme. Estoy enormemente agradecido que me hayas invitado a tu programa, que sabes que formo casi parte mínima de él desde un inicio. Eres todo tú. Y continuaremos camino como hacemos en privado, y un día tengo el honor, ahora sabes, empiezo en un programa como colaborador fijo, una grandísima profesional que tiene un programa que pasas también fantásticamente en tu plataforma. Ya estoy en casa, y sepas que uno de mis objetivos es volver un día a casa a Mundo Insólito Radio, y lucho ilusionado por ello, y un día se dará. Querido, déjame despedirme de nuestros oyentes, solo un minuto. Estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, hemos tenido a Juan Carlos Baruch Hernández hoy con nosotros, pero es un enorme placer. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Os emplazo al próximo programa Misterios del Alma Tierra. Pachi Villar de Paul, esta noche con Juan Carlos Baruch Hernández. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Un abrazo, Pachi. Un beso enorme, Juan Carlos, gracias. Hola a toda la banda de Saber Sin Fin, nosotros somos La Tremenda Corte y queremos mandarles un afectuoso saludo. Se quedan sentenciados al tremendo ritmo y no le cambien. Tanto amor me marea, no me quiero acordar que subimos al cielo.